Metropolitan Radio presenta Bienvenidos a Buscando el Éxito, la tertulia económica empresarial que hacemos todos los jueves aquí en Metropolitan Radio. Y hoy con un tema de mucha actualidad. Hoy vamos a hablar de energía, vamos a hablar de presente, vamos a hablar de futuro y lo vamos a hacer con el plató lleno. Lo vamos a hacer con Juan Aparicio, con Jesús Fuentes, Buenas tardes. Pedro Miguel. Buenas tardes. Y una voz autorizada en el tema de hidrógeno. Estamos hablando de Eduardo Pinés, presidente de la Asociación del Hidrógeno Verde de la región de Murcia, AMUR. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues con esto empezamos. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el hidrógeno y por qué se le dice verde? Bueno, el hidrógeno es el gas de mayor volumen en toda la Tierra, ¿no? El hidrógeno se conoce hace varias décadas, es un combustible que se utiliza en la industria desde hace casi 40 años, ¿no? Principalmente en la industria del refino. Se le dice verde. Lo que diferencia un hidrógeno verde de otros de otras formas es la manera de obtenerlo, ¿no? Cuando un hidrógeno proviene de una fuente de gas fósil, de una fuente de gas no renovable, pues tiene diferentes colores, ¿no? El hidrógeno marrón, el hidrógeno gris, el hidrógeno azul. Cuando viene una fuente completamente renovable es lo que se considera como hidrógeno verde. Entonces, poder conseguir un vector energético que se llama, poder conseguir una alternativa a los combustibles fósiles en materia de hidrógeno proveniente 100% de energías renovables, pues es lo que ha generado esta expectativa, ¿no? Porque puede jugar un papel fundamental en la descarbonización, que como sabéis, y disculpad, pero es que yo hablo mucho, la descarbonización pero aquí estamos para hablar y para hacer un diálogo, o sea que aquí verás que intentaremos... Pues como sabéis, la descarbonización ya no es una opción, la descarbonización es una obligación, ¿no? Hoy ya juega un papel fundamental en los mercados y en la financiación. Entonces, bueno, pues tener una opción de consumir un hidrógeno verde con el potencial que tiene, pues eso es lo que ha generado esta expectativa y es lo que tenemos que trabajar para que eso sea una realidad que llegue a las empresas y a la sociedad. Pero has dicho una palabra que a mí me ha llamado mucho la atención, has dicho que es un vector. Sí, perdóname que a veces... Es una palabra técnica, pero a nuestros oyentes a lo mejor le gustaría saber por qué ha dicho que es un vector. La principal... un vector energético es algo que tiene posibilidad de transformación y diferentes usos. Cuando hablas de una energía final es algo que consume directamente de un enchufe y un vector te permite pasos anteriores que te da más flexibilidad para el uso de esa energía. Entonces, el hidrógeno verde en sí es un vector que permitirá, bajo una transformación, tener diferentes usos. Puede trabajar de forma directa como un combustible gaseoso, puede trabajar con una transformación convirtiéndose en energía eléctrica a través de pilas de combustible y entonces en ese sentido, pues esa flexibilidad puede trabajar como almacenamiento de energía de alta eficiencia. Entonces, bueno, pues el hidrógeno verde pues, realmente tiene muchos usos y muchas formas de presentarse. ¿Nos puedes contar un poquito qué es la Asociación del Hidrógeno Verde de la región de Murcia? ¿Quién lo compone? Sí, a ver, AMUR es una asociación, yo digo siempre que es una asociación pequeña formada por empresas grandes, ¿no? AMUR somos casi 50 asociados, pero bueno, tenemos la suerte de contar con empresas como Repsol, como Nagar Renovable, como Engie, Cobra, Iberdrola, Redexis. Grandes. Son empresas muy grandes. Mejor di las que no están, es más fácil. Son importante porque... No, me interesa saber las que están. No. Te refiero porque está nombrando a todas grandes empresas de mucho nivel. Bueno, tenemos otras empresas como IDEA TSG, que es una ingeniería aquí de Murcia, o Z Ingenieros. Tenemos empresas del sector agrícola, como sea Agrocomponentes. Tenemos empresas del sector logístico, como Andamur. O sea, al final, AMUR es una asociación sectorial que lo que persigue es aunar, ¿no?, a todo un ecosistema vinculado a la necesidad de descarbonización, sector logístico, sector industrial, sector agrícola, sector energético. Y se unieron precisamente para conseguir que se den pasos y preparar a la región de Murcia para que cuando llegue el momento seamos una fuente interesante para inversión y progreso. Entonces, AMUR, ¿qué persigue? Pues impulsar esta revolución industrial que vimos, ¿no?, de transición energética de combustibles convencionales a combustibles renovables, pues impulsarlo de forma que sea provechoso para las empresas de la región de Murcia. Arrancó hace casi 5 años
Y hace 2 años abrimos la asociación, ya no solamente al hidrógeno verde, sino todo lo que hace renovable y a la captación de CO2. Objetivo, trabajar juntos para conseguir que todo el ecosistema que se va a beneficiar de que existan estas alternativas de consumo energético, pues puedan tenerlo dentro de la región de Murcia y no tener que irse fuera. Pero el hidrógeno, comenta, el hidrógeno ahora mismo es un presente o estamos hablando de una cosa de futuro, porque seguramente preguntamos a nuestros oyentes y dirán, eso todavía es ciencia ficción. Yo he oído ahí una frase que decía, cuando llegue el momento, y a mí me interesa saber cuándo es ese momento y qué significa. Gracias, Jesús. Darío, gracias por la pregunta. A ver, el hidrógeno verde es presente que tiene un futuro, y me voy a explicar bien. Gracias a los pasos que se dieron en años anteriores, hoy hablamos ya de proyectos que en España han tomado la decisión final de inversión. Eso significa ya un compromiso firme de ejecutar los proyectos. Y voy a explicar por qué esto es importante. Aquí en Murcia tenemos un proyecto referente y líder en toda Europa, que es el proyecto que se iniciará, si no pasa nada, a finales del 28, principios del 29, que es de Repsol y Enagás Renovable, con un electrolizador de 100 megavatios, para que os hagáis una idea, 4 veces más grande que los electrolizadores que actualmente se conocen en el mercado. Bien, estos primeros proyectos tractores son los que harán que mañana el futuro de hidrógeno verde sea una realidad. Me gusta mucho poner un ejemplo que fue la primera fotovoltaica que se instaló en España, años 80, 84 si no recuerdo mal. Este proyecto tenía 100 kilovatios y costó al cambio casi 3 millones de euros. 100 kilovatios. Claro, todos los que conocéis, porque la fotovoltaica ya es 100 kilovatios no es nada. Una tecnología completamente implantada, pues 100 kilovatios casi si me apura lo puedo tener ya que, vamos, en tu una casa. vivienda grande, ¿no? Pero 100 kilovatios hablamos de una escala pues, muy pequeña con respecto a las escalas que se traducen hoy, ¿no? De hecho, hoy con 3 millones de euros casi estaríamos hablando de hacer 60 veces esa potencia. Estaríamos cerca de los 6 megavatios, ¿no? Claro, hoy la fotovoltaica es una tecnología madura, es una tecnología competitiva, es una tecnología rentable, pero necesitó de esos primeros proyectos que eran antieconómicos, no rentables y que eran de difícil acceso. Entonces, el hidrógeno verde hoy, sin compararlo con los años 80, pero va a necesitar esa madurez tecnológica. Va a necesitar que los equipos reduzcan su precio, como ha reducido la fotovoltaica, en 15, 20, 30, 40 veces. Hablamos de los años 80, 60 veces. Es imposible cuando hablaba de fotovoltaica con los precios que tenía los receptores. Exactamente. Lo que ha bajado, si te vas a un centro comercial ahora y te encuentras un módulo por 200 y pico de euros. No, cuando era un módulo valía 1.000 euros al principio de todo, sí, y ahora valen 60 o 70 euros. Sí, bueno, yo te hablo han bajado pero muchísimo. Si a eso además le sumamos una pata fundamental, que es la mejora de la eficiencia, o sea, los módulos han duplicado casi su eficiencia. Eso es correcto también. De hace 20 años tenían una eficiencia en torno al 15-14% y hoy no es difícil encontrar módulos por encima del 22% de eficiencia. Bien, pues esto tiene que pasar con el hidrógeno verde. Es decir, los equipos que forman parte de una instalación de generación y aprovechamiento de hidrógeno verde pues tienen que mejorar en su eficiencia y tienen que disminuir en su precio. Y cuando tengamos eso, estaremos en unas condiciones de que esa tecnología se traslade al mercado de una forma efectiva. Es lógico. Hoy día encontrar proyectos fuera de las grandes empresas, de las refinerías o del sector de la metalurgia es muy difícil, pero es que no tiene que estar ahí. Hay que darle tiempo para que avance. Entonces el hidrógeno verde es presente y porque este presente se necesita para que haya un futuro. Porque ya sí, yo sé que hay proyectos para grandes industrias de temas de hidrógeno verde en determinados sitios de España, que los puedes comentar si quieres, y también sabemos que al particular todavía no ha llegado. Esa fase todavía le quedará, como dice Jesús, X años. Su momento. A ver, como decía, este año ha sido clave. Este año las cifras bailan un poco, pero estamos en torno a los 3 y pico gigas. Estamos hablando de una escala ya muy grande de proyectos con compromisos de ejecución en Europa. Es decir, ya estamos hablando, para que se hagáis una idea, perdonad que ponga ejemplos de... Sí. No. Es decir, solo España consume 360 gigas de energía en gases. Entonces, hablar de 3 gigas parece muy poquito. Pero empezar a dar estos pasos ya a esta escala es lo que va a permitir que estos proyectos tractores, que están vinculados generalmente a lo que se llaman valles, los valles de hidrógeno, valles industriales, con industria... El Valle de Escombreras, el Valle de Huelva, el de Puerto Llano. Foco industriales.
lo que ha permitido es focalizar, porque cuando empezó el sector de hidrógeno verde a florecer, parecía que todo el mundo sabía de hidrógeno verde, y todo el mundo quería tener su hidrógeno verde, y todo el mundo quería tener sus instalaciones y llevarlo a una escala y a un sector que todavía no estaba preparado, ¿no? Entonces, la sensación muchas veces cuando hablas dentro de la sociedad, pues dices, joder, hidrógeno verde, esto es como esas cosas que parece que van a funcionar y luego al final se convierten en humo, ¿no? Claro, se trasladó un mensaje quizá demasiado ambicioso y no se le dio tiempo a que evolucionase la tecnología. Pero esto ha pasado en otras ocasiones, ¿eh? Que el hidrógeno simplemente ha sido un ejemplo más. Otro tipo de energía también ha pasado. Hoy sí estamos hablando ya de que hay actores que tienen proyectos reales, que van a permitir esa evolución tecnológica y de precios que necesita esta tecnología, y muy probablemente con esos primeros proyectos piloto y ese mayor conocimiento y esa formación que también es necesaria, pues empecemos a ver en los próximos años proyectos que van escalando en el resto de pymes y de sectores. Ya, ¿puedo? Hay, precisamente en ese aspecto de ir escalando, como decías, o ir ahondando en la tecnología, creo, y por eso te lo pregunto, que quizás el problema más importante que puede haber, uno es el consumo de la propia energía para obtener el hidrógeno, y el otro son los electrodos o el consumo de cierto material que es caro o difícil de obtener en Europa o en España, por lo menos. Es esa la dificultad real, es decir, hay que avanzar, la tecnología tiene que avanzar en solucionar esos problemas, buscar alternativas al problema, porque pues, a ver, uno es de eficiencia y el otro es de obtención de... Independiente, vamos a dejar de lado la parte del trámite administrativo, que eso no es menos complejo, quiero decir, son proyectos que pueden arrancar ahora y tardar 4, 5, 6 años en tener las autorizaciones. Luego te haré otra pregunta de eso. Pero efectivamente el consumo eléctrico quizás sea una de las los principales retos, ¿no?, a superar, porque los electrolizadores consumen gran cantidad de energía eléctrica. Esa energía eléctrica tiene que estar vinculada de forma directa, o ahora también se permite de forma virtual, y sí que luego entro un poco en explicar eso qué significa, pero se necesita energía renovable, con accesos a red, y sabéis que pues las infraestructuras eléctricas hoy día, y pasa en otros proyectos como los data centers, están viendo cómo no son capaces de dar los pasos a la velocidad que nos gustaría, porque no está disponible esa capacidad. Entonces, uno de los retos es, por supuesto, disponer de infraestructuras eléctricas que permitan que se ejecuten estas infraestructuras, o sea, este tipo de soluciones a futuro. Y el otro tema, yo lo vinculo mucho, porque es muy importante, a la transferencia de conocimiento desde centros de investigación y universidades a empresas. O sea, al final, lo que nos encontramos hoy es que, y yo conozco soluciones con materiales más baratos, más económicos y más accesibles para la fabricación de los cátodos, de los electrodos, de los electrolizadores. Y sin embargo, mantenemos esos metales raros y complejos y caros en su fabricación a día de hoy, porque hay que pasar del laboratorio hay que pasarlo al producto. Y esa transferencia de conocimiento es algo en lo que también va a jugar un papel fundamental para que el hidrógeno verde consiga esos precios que necesitamos mañana. No sé si, Pedro... Claro, en línea de lo que dices, precisamente la Unión Europea en los últimos años ha puesto mucho énfasis en eso. Por una parte, en dar dinero para que efectivamente esos grupos de investigación que tienen ese conocimiento lo vayan trasladando a las empresas que pueden llevar esos avances que van a hacer que a futuro sea más eficiente la tecnología y más barata, pero también lo que está haciendo es financiar soluciones que ya están en el mercado, de manera que, como bien has dicho, sean la punta de lanza de lo que viene después. Nosotros venimos trabajando en soluciones de ese tipo también, porque inicialmente la industria necesita evidentemente una energía salvaje, pero pensad en el transporte, por ejemplo. Hoy en día hay una lucha, por ejemplo, en el transporte de qué hacemos, camiones, ¿qué hacemos con los camiones? ¿Los electrificamos? ¿Les metemos hidrógeno? Toda esa parte, por ejemplo, pues es otra parte interesante en la que tenemos que trabajar. Nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando con proyectos en los que se está... Nosotros es porque eres una consultora de innovación. Sí, efectivamente. Nosotros desde la consultora de innovación lo que nos pasa es que estamos siempre en un punto intermedio entre el mundo empresarial y el mundo de la investigación. Y nosotros vemos muy bien esa diferencia que hay entre la inmediatez que tiene el empresario de llegar a mercado y tener una solución
y el tiempo que necesita una investigación en función del grado de madurez que tiene, ¿no? Y lo que hacemos básicamente es colaborar ¿para qué? Para que se pongan de acuerdo, que se conozca quien no se conoce y sobre todo que ejecuten las soluciones con fondos públicos que vienen a quitar cierta incertidumbre respecto a ese tipo a ese riesgo que hay a la hora de hacer las cosas, ¿no? Entonces, lo que me parece muy importante es que estamos en una fase muy buena en la que esto ha llegado, ya está la gente hablando del hidrógeno, pero nos falta todavía tener un poquito de paciencia para poder ir llegando a ir cubriendo todas las capas en las que es aplicable. Como digo, lo que está haciendo Repsol me parece una maravilla, pero eso es algo que la inversión que están haciendo allí, tú lo sabrás de primera mano mejor que yo, es algo que por lo menos en un 50% ha sido subvencionado, ha recibido ayudas públicas. Si no, probablemente a lo mejor no se hubiera hecho. O sí, a veces cuesta mucho arrancar cuando no hay un dinero público, ¿no? Yo tengo ahí otra pregunta que he estado leyendo, pero no sé si es cierto o no, que hay ayudas que finalmente no se dan porque hace falta, para hacer la inversión, se piden avales o son trámites, lo que hablábamos antes, de trámite administrativo, que hay una cantidad importante que está pendiente de aplicación. A ver, yo creo que las ayudas públicas tienen su momento. Es decir, hoy, y por Dios que me disculpe que no lo entienda bien, pero lo digo en positivo, dar ayudas a la fotovoltaica a mí personalmente no me parece que sea necesario. O sea, una fotovoltaica es una tecnología madura, es una tecnología que ha llegado a su punto de eficiencia y de rendimiento y de precio que lo hace rentable por sí sola. Entonces, hay que fomentar las que no llegan. Entonces, el hidrógeno verde hoy no llega. Lo miremos por donde lo miremos, hoy no llega. No sé si conocéis los precios, pero para que os hagáis una idea, si nos vamos a precios oficiales, está en torno a 148, 150 euros megavatio con una alternativa de consumo que roza los 20, 30, en función del momento del mercado. Entonces, quiero decir, y esos son los oficiales. Si vamos a los que salen real, pues a lo mejor nos sorprendemos y todavía están más altos, ¿no? Entonces, claro, la forma de competir o de dar esos primeros pasos muchas veces viene de la mano de un impulso por parte de subvenciones. ¿Qué ocurre? Esas subvenciones tampoco se pueden dar sin unos criterios claros de cumplimiento. Entonces, lo que nos está ocurriendo, y aquí en Murcia hemos tenido la mala suerte de perder un proyecto muy importante por no poder cumplir los plazos de las subvenciones, que se daban todas las condiciones hasta consiguieron la subvención y se iba a ejecutar, pero por problemas vinculados a plazos de tramitación, a plazos de disponibilidad de equipos, pues se ha perdido la subvención. Pero no es que la empresa promotora no quisiese ejecutar el proyecto, es que no llegaba a cumplir las exigencias, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, son cosas a mejorar, evidentemente, porque ese tipo de proyectos tractores, que además ya estaban definidos, desarrollados y con la capacidad de financiación más o menos garantizada, pues se caen y a veces somos nosotros mismos los que nos hemos puesto la piedra, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que es importante que esas subvenciones sigan existiendo, sí que deben de tener un control y un seguimiento para su ejecución, pero de alguna manera también tenemos que ser realistas y saber que un proyecto de estas características no se hace en 2 ni en 3 años. Pues entiendo que se hace las subvenciones porque es estratégico para España y estratégico... Bueno, claro que sí, Daniel. A ver, cuando alguien pone en duda que la soberanía energética de un país cada día coge más importancia, yo le recuerdo siempre el famoso lunes que nos quedamos a oscuras. Quiero decir, depender energéticamente de terceros países es que no es una opción. Yo como intento hablar claro, es que no es una opción. O sea, tendrá que costar lo que cueste, pero tenemos que ser capaces de generar una energía que consumimos. Entonces, en este sentido, el mix energético, yo huyo de dar plazos de en el año 2035 no se consumirá gas natural. Huyo de eso porque cuanto más queramos sacar la bola de cristal, más nos vamos a equivocar, porque la realidad nos pondrá en el sitio. Entonces, las tecnologías se irán incorporando al mix energético. El mix energético es un poquito el conjunto de energías que se consumen. Cuando se habla de consumo de energía, a veces, claro, tenemos la energía eléctrica, que esta es la que directamente conoce todo el mundo, pero como bien comentaba Pedro, cuidado que la energía eléctrica tiene un... Perdona, el mix energético es culpable del apagón.
El mix energético no es el culpable del apagón. De la mezcla, justo... del tanto por ciento de... Justo por ahí va el tema. No entenderlo. A ver si nos lo puede explicar porque todavía no lo tenemos. El apagón fue un colapso del sistema eléctrico. El mix energético justo va de todas las energías que se consumen. Entonces se habla de porcentaje de consumo de renovables en torno al 65%. Vale, ahí se habla de la parte eléctrica. Pero la parte eléctrica... Y estos datos pueden variar, pero yo creo que todos estamos de acuerdo si hablamos de que no superará el 40% del consumo de energía. Quiero decir que hay un 60% mínimo de energía que no va a ser eléctrica. Y hoy día la alternativa a esas fuentes de energía que no son eléctricas, si queremos que sean renovables, solo está en los gases renovables, que serían el hidrógeno verde y el biometano. Entonces, o el biogás, que al final es biometano, en diferentes porcentajes de pureza. Entonces, es estratégico, Daniel, y te contesto, ¿por qué? Pues porque si queremos no depender del 60% de energía que consume España, de terceros países, pues vamos a tener que generarnos parte de ese 60%. Entonces, como te decía, no me gusta ponerle fecha, pero la realidad es, oye, conforme llegue una tecnología, como por ejemplo el biometano, que ya está en ese punto, que sea competitiva con su alternativa de consumo, en este caso el gas natural, pues empezará a coger un hueco en el mercado y cada vez será más conforme mayor accesibilidad tengamos a esa energía y mejor sea su precio. El hidrógeno verde pues pasará exactamente lo mismo. Conforme consigamos madurar la tecnología y mejorar esos costes de producción, pues empezará a coger cada vez mayor hueco en el mix energético. ¿Eso quiere decir que vamos a tener un mix energético 100% renovable? Pues hombre, si me queréis preguntar a mí, yo creo que nosotros no lo vamos a ver. Igual algún día, pero nosotros no lo vamos a ver. Yo creo que nos queda gas natural para rato, que nos quedan hidrocarburos para rato, pero lo que sí que tenemos que tener como obligación es que el hueco que ocupen el gas natural y los hidrocarburos en el mix energético sea el menor posible. Sí, como estamos hablando de verde, para que nuestros oyentes se den cuenta, cuando se quema el hidrógeno no produce un gas contaminante. Claro, al final, cuando hablamos de energías verdes o energías limpias, son aquellas que la emisión o bien está compensada, que a veces pasa, esto es un término que se puede confundir, es decir, si el combustible que yo estoy quemando, de alguna manera, ya ha emitido lo que tenía que emitir, en equivalencia de energía, pues también se considera verde, que no solamente es que la emisión que yo haga no contamine, ¿no? Pero sí, al final son energías que no emiten gases de efecto invernadero. Uh-huh. Bueno. ¿Y el hidrógeno verde produce? Bueno, el hidrógeno verde depende de cómo lo consuma, pero generalmente pues, vapor de agua. Vapor de agua en la mayoría. En la mayoría vapor de agua. Muy bien. Oye, ¿por qué España puede ser líder en la Unión Europea en hidrógeno verde? Porque se ha dicho mucho, ¿no?, que España está en la situación para liderar el tema del hidrógeno a nivel europeo. Y yo creo que mundial, porque somos pioneros. Bueno, lo tenemos que poner fácil, porque hoy ya venía en prensa una noticia de que hay grandes energéticas ya pensando en invertir en países del norte de África. Quiero decir que la capacidad la tenemos, y la tenemos vinculada a ¿qué? Pues a que el hidrógeno verde depende muy mucho de la energía eléctrica, y en ese sentido pues España en eólica, en fotovoltaica, pues somos una potencia mundial. Entonces, si yo consigo disponer de energía eléctrica renovable y barata, como tenemos la suerte de tener en España, pues entonces el hidrógeno, evidentemente, pues será más competitivo que en otros territorios donde, principalmente por las horas de luz, pues van a poder producir menos. Y también creo que en cuanto a conducciones para el hidrógeno verde, creo que también hay infraestructura. Lo que no sé el grado de desarrollo de esa infraestructura para poder trasladar este hidrógeno a través de una red o de comunicarlo a Europa. A ver, España tiene una red de gasoductos enorme, un mallado que se ha trabajado muy bien, y de hecho se ha puesto de manifiesto en las crisis que hemos vivido energéticas, principalmente por la guerra de Ucrania. España en ningún momento tuvo ni la misma cercanía al desabastecimiento de gas. Eso viene de las regasificadoras que tenemos y de la red que tenemos, que actúa como pulmón. Vale, esa red realmente como uso en gases renovables, su homónimo sería el biometano.
O sea, es una infraestructura que está preparada para que tú inyectes el biometano y actuaría exactamente en las mismas condiciones. El hidrógeno verde, que es hidrógeno, que es una partícula una molécula más pequeñita, hay muchas dudas de que las infraestructuras existentes sean las mejores, las idóneas para hacer esta aplicación. ¿Qué ocurre? Que esto pues ya se llevan años trabajando y hoy podemos hablar de una red troncal que está en fase muy avanzada de tramitación. Desde Huelva, si no recuerdo mal, llega prácticamente hasta el norte, cruza hasta Cataluña y también sube desde Murcia hasta Cataluña, con la conexión tanto con Portugal como la del H2Med a Francia. Es decir, si no existente, ya tenemos una previsión muy avanzada de una red troncal que va a permitir que, vamos, de sobra los primeros proyectos que se pongan en marcha no tengan un problema de inyección a red para que ese hidrógeno verde pueda computar a nivel europeo, que es lo que ya pasa con el biometano, con el gas natural. Porque el H2Med es la red que une, diríamos, España, la península ibérica, con Alemania, Bélgica, todo el centro de Europa. Ya une con la otra red troncal de Europa. Entonces aquí se produce y podemos suministrar hidrógeno al resto de Europa. Podemos ser la Arabia Saudita del hidrógeno, ¿no? Sí. A ver, bueno, de hecho ese trazado que muy recientemente ya está definido. Antes era una comba, ¿no? entre España y Francia. Hoy ya tiene un trazado definido porque está muy cercano a empezar a tomar decisiones de inversión con compromisos de ejecución entre el año 27 y 28 o 28-29. Es decir, que estamos muy cercanos a que estas redes troncales sean realidades. Entonces, aquí entra un poco el concepto que hablábamos antes de gasoducto virtual o del balance de energía, que es que, como pasa en la energía eléctrica o como pasa en el biometano, tú podrías estar hablando de que yo inyecto en el gasoducto en Murcia, pero realmente esa energía la está consumiendo un consumidor en Alemania. La realidad no es esa. El alemán estará cogiendo lo que tenga por la red y aquí tu hidrógeno o tu biometano lo consumirá el que esté aquí en Murcia. Pero ese concepto de balance de energía a nivel europeo es lo que permite que España pueda exportar este tipo de energía. Pero a eso le queda, ¿qué riesgos tiene esto que me estás comentando? ¿Riesgos en qué sentido? No sé, por eso pienso yo que algún riesgo verás o ya se ve todo tan claro. A ver, riesgos. A ver, el principal que está de moda es que esto hay que explicarlo muy bien. Claro. Eso es lo que yo. El principal riesgo que, fíjate lo que digo. Piensa que todo esto a mucha gente le está sonando a ciencia ficción. Bueno, pues. Y por eso estamos aquí, ¿no? Intentando desgranar. A algunas personas le comenta hidrolinera. A ver, hay una barrera, vamos a decir, social que vendrá, y tenemos que trabajar todos en conjunto para que se supere pronto. Y es que cualquier cambio tecnológico tiene que generar dudas en la sociedad y este tipo de soluciones, de mejoras en el sistema energético, pues tienen que ir de la mano de un consenso social y de un explicar, porque claro, la gente cuando conozca que va a haber hidrógeno a presión, que a lo mejor pasa por el medio de su parcela, pues claro, si no se ha explicado bien que la seguridad industrial está más que garantizada, que son alternativas que mejoran las condiciones de vida del entorno donde se implantan, pues al final ese rechazo social puede atrasar mucho, y a veces pasa el que estos proyectos sean una realidad. Eso es uno de los principales riesgos que le vería. Veremos gente protestando, manifestándose. Bueno, con el tema del biometano, el que se produce a partir de residuos, todo el tema de purines, etcétera, ya hay una resistencia social muy fuerte. Y no conocemos tipo de planta de tratamiento de residuos más limpia o habrá parecida que una planta de biometano. Y hay una oposición radical que desconocemos, siempre lo hemos comentado muchas veces. Pues yo creo que ha sido, y ellos mismos muchas veces han comentado que quizás ha sido por una falta de información, de darle más tiempo y explicarlo con más detalle. Lo digo porque hidrógeno verde es una cosa más complicada o más difícil de entender. Estamos hablando de hidrógeno verde, pero realmente explicar que se coge agua, se hace un proceso, se obtiene hidrógeno, tiene una energía fotovoltaica que incide. Son varios tipos de actividades que confluyen y entonces a lo mejor habrá que explicarlo mucho más detenidamente. No, seguro que sí. O sea, el rechazo social que está viniendo a veces
por falta de información por parte de las promotoras de qué es lo que van a desarrollar. Sí. Lo que pasa es que se está perdiendo en algunos casos el rigor técnico y eso es lo que tenemos que intentar trabajar en que eso no pase. Porque las soluciones, como bien has comentado el caso del biometano, las plantas modernas de biometano, que también se conocen, al igual que hidrógeno, por 4 décadas en otros países como Dinamarca o como Alemania, vienen a mejorar una situación existente. Proyectos como el almacenamiento de energía eléctrica en baterías de media tensión ya están generando rechazo social. Y bueno, pues viene de la mano de que no se han explicado exactamente para qué se hacen ese tipo de infraestructuras, que vienen para evitar los apagones. Exactamente. Entonces, uno de los retos o de los riesgos que tenemos en este tipo de infraestructura, porque estamos en una revolución industrial. Yo a veces comento que las revoluciones industriales se entienden después de que han pasado. Es decir, nadie se da cuenta de que estamos en una revolución industrial, pero estamos inmersos en una revolución industrial. Que es de energía y de digitalización. Lo que pasa es que nos daremos cuenta dentro de X años. Y miraremos para atrás y digo, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que hemos cambiado nuestra forma de producir y de consumir, o hemos cambiado también nuestra forma de operar y de funcionar. Entonces, reto. Oye, yo veo una cosa clara en que tenemos que ser un país amigable para la implantación de este tipo de soluciones, porque ya competimos con el globo. Es decir, esto no va de quitarle proyectos a Marruecos. Esto va de que no podemos perder esta oportunidad que tiene España de ser referente a nivel europeo, referente y ejemplo en la gestión de los recursos, por así metemos también la parte del biometano. No podemos dejar de perderlo porque no seamos capaces de marcar un escenario claro y competitivo para que las industrias inviertan aquí. Entonces, el hidrógeno verde es interesante en España, por supuesto, pero también lo es en otros países. Entonces, si no lo ponemos fácil, pues irán a otros países. El biometano es interesante, no es que sea interesante, es que es necesario. O sea, es una obligación, ya casi legal en algunos casos. Con lo cual, pues también hay que ponerlo de amigable para que sigan invirtiendo aquí. La captación de CO2, el almacenamiento de energía, todo esto son soluciones que son presentes y serán más futuros, pero que dentro de los riesgos pues tenemos que explicarlos bien, tenemos que ser ágiles en la tramitación y tenemos que preparar a la región para que sea capaz de implantarlos conforme vayan viniendo las oportunidades. Yo creo que a lo que nos referíamos cuando el miedo de la población es ese miedo de que es que el hidrógeno explota. No, pero que es radiactivo. Dicen barbaridades auténticas. Perdóname porque el otro día fui a un polígono industrial de Cartagena, no voy a decir el nombre, un gran polígono industrial de Cartagena, y en el polígono industrial, que es zona industrial, que está diseñada para que las empresas crezcan, lo primero que vi es una carterón en contra del biogás, de las plantas de biogás. Sí. O sea, fue algo que me impactó mucho y digo, vamos a ver, si es el sitio lógico, es una zona industrial, ¿quién ha sido el que ha puesto en la entrada del polígono no stop biogás? O sea, no lo vi lógico, ¿entiendes, Eduardo? Es que no es lógico. No es lógico industrialmente. Lo que ocurre es que la respuesta de los que creemos que estas soluciones son necesarias tiene que ser seguir trabajando para que se entienda mejor qué es lo que se quiere hacer. Hay que hacer mucha labor. Pero sí, hay que trabajar la parte social. El otro día estuve revisando una normativa que están proponiendo en Andalucía, que llaman licencia social operativa. Son conceptos que la sociedad de hoy quizá necesita. En una de las conversaciones últimas que tuve en una jornada, me hablaban de que había faltado planificación en estos proyectos de energías renovables, en fotovoltaica, en biometano. Claro, los que hemos tenido la suerte de participar de alguna manera u otra en la planificación, claro, os voy a poner el ejemplo del biometano que quizá lo conozco un poco mejor. La primera planificación de biometano que se hizo en la región de Murcia fue el año 2000, es decir, hace casi 26 años que se empezó a hablar de la necesidad de valorización de residuos, que además lo hizo la extinta Argem. Hace 26 años hemos tenido cantidad de programas, estrategias, uno de ellos lo hice yo, en la que buscábamos precisamente posicionar a la región de Murcia como un entorno atractivo para el desarrollo de este tipo de soluciones. Entonces, claro, cuando te enfrentas a situaciones en las que esto no tiene por qué conocerlo el ciudadano de a pie. Entonces, claro, cuando escuchas un mensaje de que no hay planificación,
claro, me pasa a mí en otra cosa, que no es una área que yo conozca, y efectivamente es un mensaje muy duro. Claro. O sea, si me dices que no hay planificación en la sanidad, pues te pones nervioso. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esta información pues no se ha trasladado correctamente, porque planificación, tanto en hidrógeno verde, como en biometano, como en energía fotovoltaica, la hay. Y regulación también la hay. Entonces, pues hay que seguir en esta línea. Trabajando. Falta información, pero también hay determinados sectores que de manera interesada desinforman o informan en el sentido contrario. Bueno, entonces, al final, el problema es que el ciudadano de a pie muchas veces se encuentra en una situación de desconocimiento. Cuando yo me encuentro gente en la calle que te está diciendo combustibles fósiles no, nucleares no, pero te está diciendo al mismo tiempo energía solar no, biometano no, etcétera. Entonces tú dices, ¿qué quieres? O sea, tú realmente no sabes lo que quieres. Entonces, el problema que también lo tenemos por ese lado, es decir, hay que hacer un esfuerzo mucho más grande a la hora de divulgar todo esto, pero también hay que combatir un poquito esa desinformación que a veces siento si esto es demasiado agresivo, pero es que hay gente que piensa que la Tierra es plana. Y bueno, ya está, cualquiera se acoge a lo suyo, pues ya está. Sí, pero el miedo es el miedo es libre, es muy fácil es muy emocional, es muy fácil de mandar mensajes emocionales, y si te ganan el relato, que es el problema, cuando alguien te gana el relato ya lo tienes muy difícil. Yo entiendo lo que dice Pedro, y disculpa Jesús, pero hay una cosa que me parece clave en este asunto, y lo hemos trasladado desde Amur en alguna ocasión, y es que no se puede hacer política con lo que es necesario. O sea, que decir, hay muchos aspectos en los que poder discutir de política, muchos de ellos son necesarios, pero desde luego la soberanía energética o la soberanía alimentaria no son aspectos para discutir. Entonces, sí identificamos, porque además se ve en casi todas las manifestaciones que pueda haber o en artículos que se publican, un punto común que muchas veces no está común, me refiero en el argumentario, que muchas veces está alejado del rigor técnico, que es lo que demandaba, ¿no? Es decir, tenemos que retomar esa confianza. Si tú vas al médico, y perdona el ejemplo tan facilón, pero si tú vas al médico y te dice que te tienes que operar, pues no te metes en Google a mirar si te tienes que operar o no te tienes que operar, y buscas a otra gente que dice que se ha operado, a ver cómo se operó y con quién se operó. O sea, no haces eso. O sea, hay un profesional que te ha analizado y que está capacitado para hacerlo y que te recomienda que te operes. Bueno, pues en esto, lamentablemente, se está perdiendo esa confianza. Hay que recuperarla, pero se está perdiendo la confianza en el que un profesional analice un proyecto, lo redacte, lo firme con su titulación y con su colegiación, y garantice que eso que dice que va a funcionar así, funciona así. Porque en muchas ocasiones va a pasar con el hidrógeno verde, por mucho que no queramos, ha pasado con la fotovoltaica, ha pasado con la eólica, ha pasado con el biometano. Muchas veces tú explicas un proyecto y el principal problema no está en que les parezca bien o mal, es que no se lo creen. Sí, o sea, te explicas por qué un proyecto de gestión de residuos para producir biometano no huele, y da igual, no se creen que no huela. Sí huele. Y huele porque ellos lo han visto en internet, lo han visto. Y claro, no se puede igualar. No se puede igualar un proyecto que se hizo hace X años con unas condiciones o unos criterios de diseño que nada tienen que ver con algunas soluciones que se plantean. Entonces, ni todo lo renovable es bueno, ni todo lo renovable es malo. Y para eso estamos asociaciones como AMUR, precisamente, para intentar luchar porque lo que se haga bien. Yo quería antes comentar que quizás el problema para eso sea acercar la tecnología al usuario, hacérselo fácil de ver desde el punto de vista de usuario. El que lo tiene que utilizar, que es al final el que lo rechaza, el que se manifiesta por desconocimiento, pero claro, el conocimiento de los técnicos no es el mismo del conocimiento de una persona que tiene que verlo, a ver cómo lo voy a utilizar en un coche, cómo lo voy a utilizar en mi negocio o en mi industria. Quizás esa sea la parte más difícil, ¿no? de llegar a la población o a las personas en particular. Con el coche eléctrico en su momento. A su necesidad. Todo el mundo dudaba eso, el coche eléctrico, esto va a arder, todo el mundo en la pila, que si arde, que si cuando tú vas y hablas con uno con otro, dices, bueno, ¿será verdad esto de la batería? ¿Será verdad que puedo inyectarme y saltar? Te cuentan cada cosa que produce desinformación. Sí. A lo mejor por eso la dificultad está en poner el primer demostrador y que la gente vaya y lo vea.
¿no? Claro, es decir, tú cuando claro, montas eso, te tienes que pelear contra viento y marea para tener Sí. eso. Cuando lo tienes, la gente le dice, ven aquí y míralo. Sí, desde Pero luego, hasta llegar ahí. desde Da luego, igual. Pedro, eso va a ser un paso importante, y en Murcia, si no pasa nada, pronto tendremos ejemplos, aunque en Murcia ya teníamos plantas de biogás, quizá no con la tecnología que tenemos hoy, que llevaban aquí 8 y 10 años funcionando y no habían dado problemas nunca. Digo, que al final estamos en una situación que hay que revertir y trabajaremos para hacerlo. Pero bueno, ya está, esto es un poquito la línea que tenemos que seguir. Y el hidrógeno va a producir, entonces, también lo has comentado, nuevos perfiles profesionales. Entiendo que va a generar también trabajo en la región de Murcia, porque es uno de los polos. Mira, se presentó el día 2 el plan industrial de aquí de la región de Murcia, y la verdad que tengo que decir que una de las líneas fundamentales del plan y que me parece muy, muy acertada es la generación de empleo industrial. O sea, si nos convertimos en meros espectadores, y perdonadme qué pasó con la fotovoltaica, que al final la fotovoltaica en la región de Murcia, siendo como es una de las comunidades referentes para el desarrollo de esta tecnología, pues quitando a una empresa de Molina Segura, pocas empresas se han creado vinculadas a este sector. Y sin embargo tenemos muchísimas instalaciones, ¿no? Yo creo que esto es una oportunidad de reindustrialización para la región de Murcia, para generar industria propia. O sea, no podemos pasar por alto que el hidrógeno verde se acaba implantando. Y aquí lo único que hacemos es traer electrolizadores de fuera, traer pilas de fuera, traer paneles de fuera. A veces, con suerte, los ensamblaremos y los montaremos, con suerte. Cuando no los ensamblen y los monten otros. Y nos quedamos que incluso el mantenimiento, a lo mejor coge y lo hace hasta un tercero, pues al final nos pasará que hemos vuelto a perder un tren. Entonces, el plan industrial habla muy bien de la necesidad de crear industria propia vinculada a estas tecnologías. Y yo creo que es una oportunidad de verdad. O sea, ya que compramos los objetivos de 100.000 empleos industriales, no lo sé. Esta aclaración está muy bien hecha, porque resulta que cuando hablas de paneles solares o paneles fotovoltaicos, todos proceden del mismo destino. Yo no conozco ningún fabricante de... No lo hay. No lo hay. Yo tampoco lo conozco. Entonces, lo que está comentando es que en este plan que está fomentar el que se produzca aquí. Es ese tipo de material que necesitaréis para funcionar en las plantas de... Sí, porque yo estoy viendo el desarrollo de esta tecnología en China está muy avanzado. Bueno, y entonces, claro, lo más fácil es comprarlo hecho. Y hay que desarrollar, claro. Mira, el otro día en el Congreso de Hidrógeno de Huelva escuché una reflexión que es dura de escuchar, pero decía el hombre, dice, claro, no puedes competir contra 1.500 millones de personas. O sea, tienes que colaborar con ellos. Lo que hay que ver es la forma de colaborar. Yo, cuando ves, por ejemplo, el porcentaje de inclusión, es que me ha gustado mucho el ejemplo del vehículo eléctrico. Me recordó cuando yo ponía el ejemplo de la ley antitabaco. Parecía que cuando iban a prohibir el tabaco se iban a acabar los bares. Se cerrar todo el mundo, se acaba el mundo. Sí, y hoy nadie entiende que alguien se fume un pitillo en un bar, ¿no? ¿Se fumaba hasta en los hospitales? Se fumaba hasta en los hospitales, efectivamente. En las clases. Y en las clases. En las clases De universidad. Claro. En la universidad y en el colegio se fumaba. Todos decían que las revoluciones se ven después. Entonces, el vehículo eléctrico, por ejemplo, en Shanghái, supera el 90% de inclusión. Eso pensar en aquí no sé si en España está por debajo del 10 seguro, ya no me atrevo a decirte por debajo del 5. Entonces, decía esto porque generar industria propia no va de competir, va de que si el producto tiene que ser chino, que no lo sé si tiene que ser chino, pero que la fábrica se monte aquí. O sea, que genere empleo de calidad aquí. Y perdón que hable del mercado asiático o de cualquier mercado. Sí. Lo que está claro es que España es un país atractivo si lo preparamos bien para que se produzca aquí. O sea, tenemos seguridad jurídica, tenemos capacidad de formación para profesionales de valor añadido. Evidentemente, lo que no vamos a producir aquí a lo mejor son tornillos, porque ya pues, la época de producir tornillos pues ya pasó. Pero el valor añadido de productos sí se puede dar en España. Entonces, lo que ha pasado con otras tecnologías que se han implantado aquí y lo hemos visto pasar es lo que intentamos, ya no desde Amur, sino lo que creo que el plan industrial también intenta, que no vuelva a pasar. O sea, esto tiene que generar industria auxiliar y no quedarnos solamente en la parte de operación y a veces de mantenimiento, sino quedarnos en toda la cadena de valor que puede traer, que son miles y miles de empleos. Pero esos son empleos cualificados que necesitan ser formados. Y a mí lo que me pasa es que cuando me voy a las empresas de la región de Murcia, es raro la empresa que no me dice que no puede crecer
porque no tiene la capacidad de acceder a la mano de obra cualificada que necesita. Entonces, hay un problema entre la etapa formativa en la formación profesional y en la universidad y lo que necesita la empresa. Es decir, eso hay que conectarlo. Y yo sé que se están haciendo cosas muy interesantes desde la Federación del Metal, por ejemplo, la Fundación Excellent, lo sé de primera mano, pero creo que eso también es fundamental, acelerarlo, porque al final es que por ahí el tren se te puede también escapar. No, es que se te queda por ahí. O sea, si no tienes personal preparado... Tiene que haber una transferencia de conocimiento, aunque los productos sean importados. Por lo que decías, tiene que montarse aquí y tiene que haber esa transferencia de conocimiento. Pero fijaos que, en mi experiencia, cuando hay un mercado suficientemente atractivo, como es en este caso la región de Murcia para industrias que producen en otros países, no te creas que hay una oposición a la fabricación in situ. O sea, yo nunca me he encontrado una empresa, sobre todo cuando hablas de grandes empresas, fabricantes de equipos, el conocimiento local del mercado, al final, hace que tus productos sean más competitivos y tu implantación en el territorio es mucho más competitiva si produces in situ que si produces desde fuera. Entonces, es una cuestión de posicionamiento. O sea, lo fácil es traer el producto de fuera, pagar los aranceles que correspondan, pagar los transportes y esperar a que la naviera te lo descargue. Pero, o sea, eso parece lo fácil. Pero la realidad es que si se da un paso un poco más complejo, que es, oye, no, vamos a ver cómo nos traemos y producimos industria propia, yo no he encontrado oposición. De hecho, a la vista está empresarios que están montando fábricas de baterías en España, minas de metales raros que quieren reabrir en España gracias a inversión extranjera. Quiero decir que aquí que se puede hacer y ejemplos hay. Lo que pasa es que hay que cambiar un poco la mentalidad y pasar de solo a la parte de instalación a la parte de fabricación. Has hablado de ejemplos. ¿Nos puedes contar ejemplos reales de proyectos de hidrógeno que se van a implantar aquí en la región de Murcia? Y si no, también a nivel de España. Mira, alguno que sea curioso. Sí. Bueno, yo curiosos creo que tenemos varios. Hay un sobre todo para que le guste al oyente, ¿no? Hay un electrolizador muy pequeño. Fuimos de los primeros en España, que está en la planta de regasificación de Nagas, en el Valle de Escombreras. Hay un electrolizador que llevará, no sé si 10 o 12 años funcionando. Y es una instalación casi hecha con pinzas. Es curioso de ver, porque es una instalación de laboratorio que se hizo cuando de hidrógeno no hablaba nadie. Hidrógeno verde, hablo, y esa ahí está funcionando. Tenemos un invernadero de investigación en la Universidad de Murcia que ha llegado a porcentajes muy altos de autarquía, o sea, de independencia de energía de red, porque tiene una planta fotovoltaica, tiene su piloto pequeño, son pilotos pequeños, de un piloto pequeño que funciona con almacenamiento de hidrógeno verde, y entonces la energía excedentaria la mete en el almacenamiento durante el día y la utiliza por la noche para las instalaciones del laboratorio. Tenemos también, a ver que yo recuerde, bueno, en la Universidad Politécnica de Cartagena tenemos un investigador, Javier, que tiene una pila de combustible que ha desarrollado él, pequeñita, creo que estaba en la escala del kilovatio, 5 kilovatios, pero que es de los pocos que puedo decir que tiene un producto funcional, que no es que penséis que en España hay tanto. Y eso en cuanto a la región de Murcia. Y luego, por supuesto, el que hemos comentado de Repsol, que está muy vinculado a los propios consumos de la refinería, o sea, está dentro de su plan de descarbonización. Pero a nivel nacional, a ver, tenemos la experiencia de Puerto Llano, vinculado al sector de fertilizantes. Tenemos la inyección en Mallorca, Redexis y Enagas Renovable, un proyecto también muy bonito para la descarbonización de las islas. Tenemos Ariema, fabricante de electrolizadores en Huelva. Es decir, que se están moviendo. Bueno, hay casi todos los valles, casi todos los puertos tienen ya en sus refinerías, no la refinería del puerto, sino la que está instalada en el puerto, tienen también planes de toma de decisión de inversión en parecidos al que tenemos aquí de Repsol, ¿no? Con Mueve en Huelva o con Galp o con BP. Entonces, bueno, quiero decir que experiencias hay. Lo que pasa, Daniel, es que, claro, unas son muy pequeñitas porque son casi escala piloto y son demostrativos, y otras son muy, muy grandes pues porque necesitan ser medianamente rentables. Juan y yo estuvimos en Madrid en una reunión que nos invitaron hace 7 o 8 meses y estaba el ministro de Industria y hablaban unos proyectos, confírmame porque lo recuerdo un poquito, de captura de CO2 y al mismo tiempo generación de hidrógeno verde, unían el CO2 con el hidrógeno verde y producían
queroseno. Sí, bueno, el queroseno yo conozco el SAF y el bioetanol. Bueno, hay sí. una cosa, hay un área que por eso la asociación también se abrió a la captación de CO2. El CO2 biogénico es un área de desarrollo en los combustibles sintéticos espectacular. Yo no sé si la audiencia conoce, pero que hoy día somos capaces de fabricarnos el combustible. Sí, coméntalo, porque yo en ese momento no lo conocía, me sorprendí y tuve que ir a preguntar directamente. Bueno, el petróleo al final es un proceso natural de fabricación de combustible. Pues pero no lo conocía. Pues esto es un proceso forzado, se llama el combustible de síntesis y viene a conformar los mismos elementos que conforman un hidrocarburo, pero lo conforman de forma artificial, vamos a decirlo así, adelantando el proceso natural, y se hace pues con nitrógeno, con carbono, con hidrógeno, con CO2 y entonces si todos esos elementos provienen de fuentes renovables, pues sería un biocombustible. Y en este sentido pues tenemos el bioetanol, tenemos plásticos sintéticos que son también de origen renovable. Quiero decir, hay una línea de desarrollo en CO2 biogénico que si alguien de la audiencia tiene interés, ahí va a disfrutar. Amplia. A mí me sorprendió porque lo contó el ministro y hablaba de varios miles de millones de euros de inversión. Y habían 2 proyectos, creo que... ¿Te acuerdas que luego pudiste hablar con...? Sí, fui a preguntarlo, habían 2 proyectos, no me acuerdo ahora dónde. Creo que... Sí, a ver, si el potencial es enorme. Antes Pedro ha dado una pincelada. Vamos a ver. El transporte marítimo o el transporte de aviación... Todavía no la está alternativa de consumo de combustible, evidentemente, ojalá lo veamos algún día, pero me cuesta creer que veamos un avión eléctrico. Quizá mucho tiene que bajar el peso de las baterías. Entonces, claro, los volúmenes a veces se nos van de escala porque no conocemos los consumos que hay en ese tipo de industrias. Nosotros pensamos en el consumo del vehículo doméstico y si acaso en logística de camiones, pero que eso es un porcentaje muy muy bajo de consumo de energía con respecto a alternativas como puede ser el tren, el marítimo o el avión. Entonces ahí es donde el bioetanol juega un papel, el SAF, ¿no? que se llama específico para la aviación. Claro, la eliminación del queroseno del consumo de combustible, claro, tienen un potencial, no te voy a decir ilimitado, pero mucho más allá que la capacidad que tenemos de generar CO2 biogénico. Entonces son temas muy, muy interesantes, pero que son hoy. Es decir, Daniel, que suena a ciencia ficción, o pueden sonar que falta mucho, que ya hay procesos hoy de bioetanol y ya hay procesos de producción de SAF, y irán habiendo cada vez más y crecerán de volumen. Y va a ser la alternativa a las refinerías convencionales del petróleo. Sí, el tema es que también que sean eficientes y rentables económicamente para también poderlo introducir de una manera natural, ¿no? Eso es, pero el consumo, por ejemplo, la fabricación de biodiesel a través de grasas, animales y vegetales, eso también está implantadísimo. Va que la gente pero ya tenéis, ya está en el surtidor, ya tenéis el surtidor. Entonces, que decir que al final lo que estamos haciendo es una revolución en la manera de producir y de consumir la energía. En algunos nos damos más cuenta, en otros nos damos menos, pero que está pasando ya a todos los niveles. Muy bien. Realmente estamos, como dice, en una revolución que yo le llamaría la revolución verde, ¿no? O sostenible, ¿no? Porque estás hablando de muchos conceptos y todo va siempre en la misma línea, ¿no? Es verdad que la independencia energética, muy importante para un país como España, es verdad también que al mismo tiempo son sostenibles, porque no estamos contaminando y podemos estar siguiendo con nuestro desarrollo de una manera que nuestros hijos pues, no les dejamos un planeta contaminado, por lo menos lo que aquí hacemos en Europa, lo que hacen en otros países. Yo, si me dejáis una frase, a mí me gusta mucho decir que cuando se tomaban las decisiones en el pasado, se tomaron con la mejor información que se disponía y se tomaron para hacerlas mejor que se había hecho antes. Pues esto es lo mismo. O sea, simplemente tenemos que tomar decisiones para hacer las cosas mejor que las hacíamos hasta ahora. Entonces, consumir energía renovable simplemente mejora lo que hacíamos hasta ahora. No es que antes lo hiciésemos mal. Antes lo hacíamos con la mejor decisión que podíamos tomar cuando se tomó. Ahora tenemos otras opciones. ¿Sabes qué? Un profesor mío, que es precisamente de energías renovables, dice... Un poco fuerte lo que dice que las energías renovables son como la vida, ¿no? Que, nosotros vivimos, pero lo que hay, la vida es el intermedio entre la nada y la nada. Y los combustibles fósiles es la energía que se ha utilizado
entre la energía verde, la energía renovable, y el futuro será renovable, ¿no? No hay progreso si no tenemos soluciones renovables, y no se puede decir de otra manera. O sea, no hay progreso. Y si queremos progresar, si queremos seguir teniendo industria, si queremos seguir produciendo los alimentos que producimos, si queremos seguir produciendo los productos que hacemos aquí en la región de Murcia y en España, necesitamos sí o sí disponer de estas alternativas de consumo de energía, y si es posible que además las produzcamos nosotros. O sea, ya no solamente consumir energías verdes, sino que sean energías verdes de aquí de la región. Pues yo me quedo, yo no sé si tenéis la última pregunta, nos quedan 2 minutos escasos. Agradecer la explicación, ha sido insistir, la formación, la información al público, porque es fundamental. Que quede bien claro en qué consiste, cómo se obtiene el hidrógeno, que es una planta fotovoltaica que la energía la reutiliza para... Es muy importante porque la gente, cada uno le cuenta una versión, escucha 20.000 conceptos y hay que tener esos conceptos, hay que insistir mucho en explicarlo y dejarlos claros. Bueno, pues para eso está también Metropolitan Radio, que ya desde aquí te invitamos a que vengan más, que se explique, si quieres, incluso trayendo socios de tu asociación, para que se explique bien cómo es el hidrógeno verde, cómo se hace, y que se empiece a trabajar en la parte que has dicho, la parte social, ¿no? Que el relato lo gane Amur y no te lo ganen otros, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación, y vamos, encantadísimo de volver aquí cuando tengáis a bien invitarme. Bueno, esto está abierto a ti. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Jesús. Y, por supuesto, a ti como presidente de AMUR. Y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves hablaremos de geopolítica. Y el siguiente vamos a hablar de un tema que también hemos hablado. Hemos hablado mucho de temas de recursos humanos. Y haremos también un especial hablando de la formación, de los recursos humanos, del talento que necesita esta región de Murcia. Así es que aquí en Buscando el Éxito tenéis vuestro sitio todos los jueves a las 5 de la tarde, y nos vemos en el siguiente, las próximas semanas.